Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta edición de nuestra charla magistral gratuita acerca de precios de transferencia. Agradecemos su presencia, agradecemos que hayan decidido empezar su día con nosotros en esta reunión, en esta charla magistral. Eh, Esperemos que les haya gustado la música que hemos puesto de fondo, como para que se motiven y empiecen el día con full fuerzas. Entonces, para empezar la presentación, mi nombre es Joan Ugarte, soy encargada de Quantum Escuela de Negocios. Muy agradecida nuevamente que estén con nosotros el día de hoy. Y antes de iniciar la presentación, tengo unas breves palabras por decirles a todos ustedes. Qué bueno, nos dicen perfecta la música con su cafecito, exacto, esa es la intención, motivarlos y que empiecen el día con el pie derecho. Entonces, permítanme compartir mi pantalla antes de darle el pase a Tania, que es nuestra docente del día de hoy. Listo. Entonces, bueno, en primer lugar, quiero decirles qué es Quantum Consultores, ¿no? Entonces, Quantum, o quiénes somos, mejor dicho. Entonces, nosotros somos una firma peruana con más de 15 años en el mercado, bueno, 16 años para ser exactos, prestando servicios de consultoría tributaria, contable, legal y auditoría tributaria. Por tercer año consecutivo, hemos sido reconocidos por el Ranking Leaders League en la categoría firma altamente recomendada en el área de Auditing and Accounting. Es un ranking francés que nos ha reconocido nuevamente en esta categoría y estamos muy agradecidos y queríamos hacer de su conocimiento este nuevo ranking, esta nueva presencia en la que estamos, ¿no? Entonces, en nuestra labor de contribuir con la responsabilidad social empresarial, Quantum Consultores, nosotros hemos formado una línea de negocios llamada Quantum Escuela de Negocios. Que esta línea tiene como finalidad llevar capacitaciones de primer nivel al alcance de todos. Entonces, entre los productos que ofrece Quantum Escuela de Negocios, tenemos planes de suscripciones. Estos planes de suscripciones contienen capacitación permanente, asesoría personalizada, es un aspecto respaldado por el staff de Quantum Consultores, es un aspecto que nos hace un servicio único en el mercado. Nuestra comunidad crece cada vez más y nos comentan de que la asesoría es el aspecto más importante y más ventajoso que le ven a las suscripciones, porque es una asesoría que nos comentan de primer nivel, ¿no? Entonces, tenemos eventos gerenciales, tenemos banco de preguntas y respuestas en nuestra plataforma, hacemos reuniones de networking, nuestros suscriptores reciben alertas y jurisprudencias de manera diaria, contamos con una plataforma e-learning 24/7 donde tienen acceso nuestros suscriptores a más de 100 cursos disponibles y cursos que se van realizando en vivo de manera consecutiva. Y tenemos una plana docente de primer nivel. Entonces nuestros suscriptores cuentan con todos estos beneficios. Además de planes de suscripciones, nosotros ofrecemos programas de especialización. Hemos lanzado nuestro programa de especialización en tributación empresarial, en fiscalidad internacional, en auditoría tributaria preventiva, y recientemente, el que acaba de empezar, es el programa de especialización en MIF. Estamos muy agradecidos con la acogida que ha tenido cada uno de estos programas. En la mayoría de casos hemos hecho sold out, nuestros cupos han sido totalmente vendidos y estamos muy agradecidos, así que les pedimos que estén súper atentos a nuestros programas de especialización que se vienen próximamente. Entonces, para dar inicio a esta charla, nosotros queremos, con esta presentación, que ustedes vivan la experiencia de ser nuestro suscriptor. Ya les he mencionado qué beneficios tiene nuestro suscriptor, y con esta charla deseamos que ustedes, que nos están acompañando el día de hoy, vivan esa experiencia única de ser nuestro suscriptor. Entonces, nuevamente les digo bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y voy a darle pase a Tania. Tania es nuestra docente el día de hoy, quien nos acompaña con el tema de precios de transferencia, avances y nuevas medidas de control tributario. Este evento y esta charla magistral está auspiciada por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Recientemente hemos firmado un convenio con ellos, el cual hace de que auspicien nuestros eventos. Estamos muy agradecidos con ellos por auspiciar este evento el día de hoy. Entonces, bienvenida Tania. Si deseas, a ver, puedes prender tu cámara, ahí está. Listo. Buenos días, Tania, bienvenida, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Antes de darte el pase, voy a presentar brevemente tu CV y te dejo para que iniciemos la charla magistral del día de hoy. Entonces, Tania Quispe es socia del área bancaria y financiera en Más Value.
Es especialista en fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos y derecho corporativo y comercial. Ha sido superintendente de la SUNAT por el periodo entre el 2011 y 2015. Durante su gestión se creó la Gerencia de Precios de Transferencia, capacitándose los equipos a través de un convenio firmado con la OCDE. Ha participado como observadora en los Working Group de Precios de Transferencia organizados por la OCDE y como expositora en eventos internacionales. Ha sido miembro del Consejo Directivo entre el periodo 2012 y 2015 del Centro Interamericano de Administración Tributarias y presidió la entidad en el año 2015. Ha sido directora ejecutiva por Chile y Perú ante el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido socia de precios de transferencia en la firma Deloitte & Touch y en la que laboró por más de 10 años, realizando consultorías. Ha sido también encargada del Departamento de Asesoría Financiera, ofreciendo consultoría estratégica y financiera a todas las industrias. Es expositora en eventos nacionales e internacionales, incluyendo eventos organizados por la Organización Mundial de Aduanas y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, y es profesora de posgrado en temas de impuestos, economía y finanzas en las más prestigiosas universidades nacionales e internacionales. Entonces, bienvenida Tania, gracias por acompañarnos. Te dejo para que iniciemos la charla magistral. Gracias también, Camila. Un gusto estar acá con ustedes. Primero que nada, agradezco la oportunidad que me da Quantum para poder participar en este evento y así poder conversar con las personas que hoy nos acompañan. Yo empezaría diciendo que los asesores de precios de transferencia hemos estado muy dinámicos debido a que este tema es cada vez más complejo. Y ello porque la SUNAT ha venido estando cada vez más activa y mejor capacitada. Y ello nos obliga a mirar los precios de transferencia desde otra perspectiva, sin duda una perspectiva más analítica. Por ello, la idea de la ponencia de ahora tiene dos partes. Primero, hablarles de los grandes cambios que la norma ha hecho en los últimos años, ¿no? Así como comentarles un poco cómo la SUNAT viene viendo cada uno de estos cambios, ¿no? Y la otra parte es presentarle algunos casos de fiscalización de precios de transferencia que ya han tenido un pronunciamiento en el Tribunal Fiscal, para ver cómo van concluyendo las diversas instituciones que revisan la materia. Entonces, dicho eso, vamos a empezar con la presentación. Yo le estoy pidiendo a Fiorella Chu, es abogada de Más Value. Más Value es la empresa que dirijo y que se encarga de dar asesoría tributaria en general, ¿no? Y obviamente tiene la especialidad también de precios de transferencia, y ahí le estoy pidiendo a Fiorella que me acompañe y seguro me ayude en alguna parte de la presentación también con sus comentarios. Entonces, empecemos. ¿Qué sabemos? Las modificaciones al régimen de precios de transferencia datan del año 2017, ya las últimas modificaciones más importantes se dieron con el decreto legislativo 1312, ¿no? Y son las que están mostradas aquí en la pantalla. Estos son, digamos así, estos son los cambios más importantes que además manejan toda la pauta de lo que hoy son los precios de transferencia y lo que hoy representan las nuevas obligaciones del fisco en materia de precios de transferencia. Entonces, está el tema del sexto método, que lo vamos a ver, que es un método sobre todo para productos commodities. Está el tema de servicios de intragrupo, que es un elemento vital que la SUNAT está revisando con mucho cuidado en las operaciones entrevinculadas. Están también las obligaciones formales, dentro de ellas el nuevo reporte local, el reporte país por país, que ya tiene el intercambio automático de información, donde cada vez mayor cantidad de países se están sumando a este intercambio automático de información. Y hay otros métodos que la ley publicó, pero que hasta ahora no se han reglamentado y que ha dado lugar a una serie de controversias respecto a lo que es la valorización de operaciones como compraventa de acciones, que también las vamos a comentar brevemente. Entonces, por ahí va el escenario de los cambios más importantes. Vamos a empezar hablando, entonces ahí, Fío, porfa, la siguiente.
rápidamente, a ver, el sexto método para nosotros, país minero, es un método que fue acogido por la SUNAT a partir de alguna experiencia que se había tenido en otros países. Este sexto método nace en Argentina para poder evaluar y determinar el valor de mercado de productos commodities, en el caso de Argentina, cereales. Perú lo toma como un referente para determinar valor de mercado en productos commodities de minerales. Sin embargo, hay una gran diferencia entre los commodities de cereales y los minerales. ¿Por qué? Porque básicamente porque nosotros no exportamos minerales, exportamos quasi commodities. No exportamos commodities mismos, sino quasi commodities. Y quasi commodities quiere decir que exportamos concentrado de cobre en vez de cobre. Y como exportamos concentrado de cobre en vez de cobre, para llegar al precio final del cobre, pasa por una serie de variables adicionales que se tienen que sumar a efectos de poder determinar cuál es el valor del cobre, que ese es el valor que se cotiza en bolsa, ¿no? Y que es información pública disponible. Entonces, cuando se aplica el sexto método a productos commodities de minerales, pierde mucha fuerza, digamos así, este método. ¿Por qué? Porque al valor conocido con certeza, que es el valor del commodity en bolsa, ¿no? Hay que hacerle una serie de descuentos y muchos descuentos de diferente tipo para llegar al producto que Perú exporta, que es el concentrado de cobre. Entonces, en ese camino se pierde debilidad en la aplicación del método porque es muy complejo encontrar ajustes confiables para cada una de las variables que se presentan. Y ahí hemos encontrado una serie de problemas en la aplicación, pero la SUNAT ha sido clara en indicar que el sexto método es el método más apropiado para ella, a su entender, en la determinación de valor de mercado de los productos commodities, en este caso commodities de minerales, y dado ello, la norma hoy es dura en exigir que se demuestre cuando no se puede cumplir con el sexto método, a efectos de demostrar que es otro método el más apropiado, ¿no? Entonces, la valla es alta y lo que tienen que hacer las empresas es documentar cuidadosamente cada una de las variables componentes del precio y obviamente indicar cada vez que no se puede aplicar, porque en mi entender y en mi experiencia es de difícil aplicación el sexto método en minerales, pero hay que documentar adecuadamente y saber explicar adecuadamente de acuerdo ahora a las condiciones exigidas por la ley, saber documentar por qué no se puede aplicar y por qué sería otro el método más apropiado. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que habíamos indicado, es un método que aplica para todo lo que es exportación e importación de bienes con cotización conocida, lo que dice la norma, y la norma establece que a través de un decreto supremo se va a dar la lista de bienes que estarían afectos al sexto método. Esta lista efectivamente ya existe, ¿no? Y los productos que se encuentran dentro de esta lista son las que tienen que documentar cuando no se puede aplicar el sexto método. Adicional a ello, el hecho de estar inserto en esta regulación obliga también a tener que entregar una declaración jurada por cada vez que se importa o exporta el producto, ¿no? Y antes estas condiciones eran muy rigurosas porque esta declaración con toda la información de sustento se tenían que entregar hasta 15 días antes de la fecha de embarque o desembarque, dependiendo si era exportación o importación. Y ahora, hace muy poco se ha regulado eso y se ha mejorado estas condiciones, se ha dado mayor flexibilidad y se tiene que presentar esta declaración. Ahora se puede corregir y presentar la declaración con, hasta un día antes del cierre de la operación, ¿no? O hasta el día de la operación, pero se ha cortado ese plazo y ello permite más flexibilidad para que los exportadores e importadores puedan tener toda la información completa.
porque antes se entregaba la información y como no se tenía, porque hay información que recién se conoce cuando se entrega el producto físico, entonces estas declaraciones venían incompletas. Y las sanciones por tener información incompleta que la ley determinaba eran muy duras, ¿no? Decía, por tener información incompleta no acorde con la realidad, la sanción era de que te iban a considerar el precio del día del embarque o el día de desembarque sin entender o conocer las propias particularidades comerciales que había pactado con su vinculada o con la empresa que sea en paraíso fiscal. Entonces, esas sanciones duras han sido reconocidas por SUNAT, que ahora ha corregido y está dando un mayor plazo para que las empresas entreguen esta declaración para permitirles tener información completa a la fecha de presentación de estos documentos. Entonces, esos son los avances, digamos así, en materia del sexto método. El sexto método vino y se va a quedar un buen tiempo más con nosotros, y lo que tenemos que hacer es adecuarnos y tener el cuidado suficiente como para demostrar cuando no se puede aplicar el sexto método, por qué no se puede aplicar. Siguiente, por favor. Bien, también están otros métodos, como les decía. Aquí la ley indicó que se iba por reglamento a determinar cuáles eran estos otros métodos que se podían colocar para determinar valor de mercado en operaciones con vinculadas o con paraísos fiscales. Sin embargo, hasta la fecha no se ha reglamentado nada. Nos queda la gran duda y la gran interrogante para qué se quiso poner estos otros métodos, porque como ustedes saben, la ley determina 6 métodos, que son los métodos además recogidos de la OECD. Los precios de transferencia no se inventaron en Perú. Lo que hace Perú es reconocer y recoger quién determina, y ha mandado y mantiene toda una serie de principios sobre los cuales los países tienen que regirse en estas operaciones, en la determinación del valor de las operaciones con vinculadas. Entonces, este tema de otros métodos se pensó que era para, a partir de ahí, validar la valorización a través del flujo de caja descontado. Hoy por hoy, estrictamente hablando, no hay ningún método que sustente el valor del flujo, la metodología del flujo de caja descontado. Y la metodología del flujo de caja descontado es una metodología muy utilizada y necesaria, yo diría la más apropiada, para la determinación de valor de mercado, por ejemplo, de compra-venta de acciones, compra-venta de empresas, compra-venta de intangibles, ¿no? En realidad operaciones de compra-venta de productos que generan ingresos a partir de su explotación, ¿no?, en el futuro. Entonces, flujo de caja descontado permite hacer eso, y flujo de caja descontado hoy no calza, estrictamente hablando, en ninguno de los métodos que la ley presenta. Y ahí es donde tiene su mayor debilidad, porque si bien es cierto, la norma establece de manera indirecta la posibilidad de aplicar el flujo de caja descontado, porque está en el reglamento de manera indirecta, estrictamente hablando, no es un método de los 6 que recoge la ley. Entonces, esto ha venido además siendo así reconocido por el Tribunal Fiscal, que ya tiene 2 fallos a favor de indicar de que el flujo de caja descontado no es ningún método, ¿no?, de los que la ley recoge, con lo cual se estarían cayendo muchos procesos de fiscalización de SUNAT, donde a partir del flujo de caja descontado ha determinado que había una contingencia tributaria, dado que el valor de mercado era mayor, ¿no?, dependiendo del caso, al que había determinado el contribuyente. Entonces, es bien interesante este tema, porque la SUNAT va a tenerse que pronunciar y seguir defendiendo el flujo de caja descontado, porque además ya mostró la SUNAT que quiere quedarse con el flujo de caja descontado, tanto así que no solo
lo ha aplicado como norma en el caso de operaciones entre vinculadas, sino hoy también la ley regula el flujo de caja descontado como un método para determinar la valorización de acciones en el caso de compra-venta indirecta de acciones. Entonces eso da una idea de que tenemos una SUNAT capacitada, una SUNAT que está cada vez más orientada a medir este tipo de operaciones a través de los métodos que las finanzas usan, ¿no? Como es el flujo de caja descontado. Entonces diría que vamos a seguir escuchando al respecto y vamos a ver cuáles son los nuevos argumentos que la SUNAT va a plantear para defender este método y defender sus fiscalizaciones y obviamente las acotaciones que ha venido realizando a lo largo de estos últimos años. Siguiente, por favor. Bien, el otro tema que también es importante es el tema de servicios intragrupo. Servicios intragrupo es un tema que fue muy álgido a lo largo de muchos años, uno de los temas más controvertidos que las administraciones fiscales pusieron sobre la mesa como operaciones que ocultaban problemas de desvío de fondos, digamos así, y detrimento de base imponible en los países afectados. Y ello debido porque los servicios intragrupo, generalmente cuando uno pagaba las empresas que tenían operaciones con sus vinculadas, pagaban por estos servicios, lo que hacían era trasladar fondos y millones de dólares en estos pagos de servicio que no tenían una justificación respecto a si ese valor era un valor de mercado o no. ¿Por qué? Porque dentro de las metodologías de precios de transferencia, la única forma que se encontró durante muchos años de analizar estas operaciones era a través de la revisión de la utilidad operativa global del negocio. Entonces, si la utilidad operativa global del negocio era buena, por obvios motivos, ¿no? Entonces, podíamos con eso concluir que los pagos de servicios que se habían hecho al exterior, sea la cantidad que fuere, estaban a valor de mercado. Entonces, una manera indirecta de decir que mis operaciones de pago de servicios habían estado a valor de mercado, y entonces ahí los fiscos lo único que tenían por hacer ante ello, como no podían cuestionar la metodología, porque parte de lo que la ley estipulaba, se iban por el tema de la fehaciencia, ¿no? Para ver si la documentación mostraba que efectivamente el servicio se había prestado o no. Entonces, todo esto fue puesto en debate en las acciones BEPS, ¿no? Y a partir de ahí la OCDE estableció recomendaciones especiales, ¿no? Para el tema de los servicios intragrupo y indicó que las empresas deberían tener mayor transparencia en la entrega de información para poder demostrar a los fiscos que la determinación de valor de mercado de sus operaciones de servicios era tal, ¿no? Entonces, con ello, estableció una serie de recomendaciones que Perú, como buen alumno disciplinado, tomó con todo y estableció normas duras, yo diría, las más duras de la región, sin duda, respecto al tema de servicios intragrupo. Y lo que dijo la SUNAT es que para la deducibilidad de una operación de servicios, de pago de servicios, obviamente, se tenía que demostrar dos elementos. Uno, que se cumplía con el test de beneficio, y otro, que la operación era fehaciente, ¿no? Entonces, este tema del test de beneficio es una incorporación adicional a las exigencias que antes habían, porque la fehaciencia siempre fue una exigencia, ¿no?, que la norma establecía. Entonces, pero este tema del test de beneficio es un punto en el cual le exigían al contribuyente demostrar que cualitativamente y cuantitativamente el servicio cumplía los requisitos exigidos para que sea aceptado el pago. ¿Y qué requisitos eran estos? De manera cualitativa era que en realidad el servicio sí genera un valor comercial, un valor económico a la empresa, o sea que sea necesario, ¿no?, que yo lo requiera y por tanto lo haya pedido,
y el cuantitativo para que teníamos que demostrar que lo que habíamos pagado por ese servicio era lo que ese servicio en verdad había costado al proveedor del servicio. Y entonces para ello lo que decía era, tú tienes que demostrar que lo que has pagado es igual al costo más gasto más el margen de rentabilidad del proveedor del servicio. O sea, no le tienes que pedir, no le tienes que pagar la suma que te pida. Él te tiene que entregar la información que sustente que a él le costó 100 y por eso te está cobrando esa cantidad. Entonces, con esto puse una valla muy alta, porque antes, obviamente, yo pagaba y no exigía la demostración de que eso que estaba pagando tenía un costo real al otro lado. Hoy, si no le exijo, tengo la contingencia de que no me acepten ese gasto como deducible. Entonces, ese es el cambio sustancial. Ahora, dentro de ese cambio también hubo otro, que lo que se hizo fue dividir entre lo que se denominan los servicios de bajo valor añadido y los demás servicios. ¿Y quiénes son los servicios de bajo valor añadido? Básicamente aquellos que sirven, que el grupo no los presta a terceros, o sea, no genera ingresos en el mercado a partir de estos servicios, sino que se prestan internamente para cubrir mejor la estructura, digamos así, del grupo, o para disminuir costos, para lograr mayores eficiencias. Entonces son centros de servicios compartidos que se mantienen en alguna jurisdicción, a partir del cual se establece una serie de servicios a prestar tanto a las vinculadas locales como a las vinculadas del exterior. A eso se le llamó servicios de bajo valor añadido, y lo que dice la norma es que si es que se prestan servicios de bajo valor añadido, estos no deberían tener un margen de rentabilidad mayor al 5%. Eso también es un cambio importante con la OECD, porque la OECD dijo, mira, estos servicios de bajo valor añadido, yo recomiendo a los fiscos que no sean tan exigentes, porque es obvio que son servicios que realmente se prestan. Si yo tengo un centro de servicios compartido a partir del cual presto servicios de contabilidad o de sistemas a todo mi grupo, obviamente esos servicios sí se van a prestar, son demostrables, porque seguramente la empresa no tiene esa área de sistemas o la tiene muy débil, no tiene esa área contable o la tiene muy débil, entonces necesita recibir de algún lado ese soporte. Entonces, fehaciencia hay, con lo cual lo único que exigiría era que se establezca un margen de rentabilidad del 5%, y se establece un margen de rentabilidad del 5% y tiene drivers adecuados de alocación, entonces no deberían ser cuestionados los servicios. Sin embargo, la norma en Perú hizo un pequeño cambio y dijo, me tienes que demostrar que ese margen de rentabilidad que estás cobrando está valor de mercado, pero no puede ser mayor a 5%. Por tanto, si el rango de las comparables de servicios de bajo valor añadido va, por ejemplo, de 2% a 8%, yo no podría cobrar 8% por esos servicios, porque lo máximo que puedo cobrar es 5%, a pesar que 8% también puede ser un margen de mercado. Pero a mí la norma me estableció ese límite y tengo que demostrar, hacer mi búsqueda de comparables para demostrar que ese 5% o el 4% o lo que quiera cobrar está a valor de mercado, ¿no? Entonces ahí también se fue demasiado exigente y se fue más allá de lo que la OECD quería o recomendó. Entonces, estos son los servicios intragrupo. SUNAT ha venido fiscalizando servicios intragrupo, siempre ha sido un elemento sensible para SUNAT, y aquí la recomendación y la reiterada recomendación que se hace siempre acá es que tenemos que cuidar que tengamos los indicadores, que tengamos toda la información que demuestre que tenemos drivers adecuados para determinar el valor de mercado de estos servicios, y obviamente tenemos toda la información de soporte para demostrar fehaciencia. Entonces, esto ya es parte de un requisito, además porque la ley a partir del año 2018 establece que las empresas tienen que tener un documento, año a año sacar un documento que tengan que mantener sobre el escritorio para, si hay un proceso de fiscalización, entregarlo al fisco,
donde se demuestre cómo se han hecho todas estas estimaciones, donde se demuestre cómo la empresa dice que se cumple el test de beneficio y cómo determinó que el valor que está pagando es de mercado. Entonces, todo este detalle de información se tiene que mantener año a año, y el no tenerlo tiene una multa de 0.6% de los ingresos, que no es una multa menor, con un tope de 25 UIT, ¿no? Pero entonces la idea es tener el control, porque además este documento no tiene un requerimiento mínimo, o sea, no es para las operaciones de servicios mayores a 10 UIT, no. Cualquier operación de pago de servicios nos obliga a mantener estos documentos de soporte. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y tratar de cumplir con la normatividad. Siguiente, por favor. Bien, y esto es un poco lo que ya habíamos dicho. Son los servicios intragrupo, tienen que ser rutinarios, los de bajo valor añadido son generalmente rutinarios, de bajo riesgo, se tiene que imponer el límite de 5% que ya habíamos hablado, y a la diferencia de los PEF no se simplifica la fiscalización ni la valorización. Estoy aquí tratando de leer, creo que me están haciendo varios chats y no leo nada. ¿Cómo hacemos con eso? Para estar ordenados, si quieren vamos respondiendo ahí, no sé Camila, ¿qué nos sugieres? Porque veo ahí una serie de consultas que nos están haciendo. Tania, lo que podemos hacer es que al final hay una sección de preguntas y respuestas. Y ya. podríamos ahí responder las preguntas. Ya, ok. Genial. Entonces sigamos y sí, pues de ahí damos el espacio para poderles responder las preguntas y terminamos esta parte de la presentación ya. Entonces, siguiente, por favor. Bien, y por último están las obligaciones formales, que habíamos dicho, a partir de el año 2017 se presentó la exigencia de contar con este reporte país por país, ¿no? Que al principio era la obligación de tener que presentar el reporte país por país de las distintas empresas que están obligadas a ello directamente al fisco. Luego hubo un debate muy amplio porque la OCDE todavía no había autorizado al Perú como país que tenga aceptación, ¿no? Y que cumpla los requisitos para el intercambio de información automática, y SUNAT tuvo que parar la exigencia de pedir la presentación del reporte país por país, hasta que ya en el año 2019, ¿no? Si mal no recuerdo, regularizó todo esto, la OCDE le dio el visto bueno y empezó el intercambio automático de información que hasta ahora se da, ¿no? Entonces, ahora vamos a conocer qué es este reporte país por país. Además de eso, el reporte local, que hasta ese momento se llama Estudio de Precios de Transferencia, empieza a llamarse reporte local, y la OSD lo que establece es un requisito mínimo de lo que tiene que contener este reporte local, lo que tiene que contener el reporte maestro y el reporte país por país. El reporte local le pone mayor exigencia de información. Hoy el reporte local presenta mayor detalle de las transacciones a nivel de las dos partes involucradas en cada operación, los activos, funciones y riesgos que cada una de las partes asume en la operación. Es más estricto con la información cualitativa de cada una de las transacciones. Además es más exigente con toda la información cuantitativa que se tiene que colgar en el reporte local, para poder con eso determinar cómo se halló el rango intercuartil, cómo se halló el valor de mercado de la compañía, etcétera, cómo se siguió todo el procedimiento, además de selección de las comparables. Entonces, hoy es un reporte que le permite al fisco in situ, o sea, sin necesidad de reunirse con la compañía, hacer su propio análisis, hacer su propia investigación, y con este sistema de gestión de riesgo ya llegar a una fiscalización o abrir una fiscalización cuando tenga elementos que le generen sospechas,
para poder, sospechas de pensar que hay un problema de precios de transferencia. Con todas estas exigencias, el fisco hoy dice que ellos son muy efectivos, la gerencia de precios de transferencia dice que ellos son muy efectivos y el gran porcentaje de casos que arrancan en fiscalización concluyen con una cotación. ¿Por qué? Porque son casos que no se eligen al azar, sino que son parte de un proceso de investigación que la SUNAT genera a partir de toda esta información que va recibiendo el contribuyente. Entonces, reporte local más exigente de lo que antes era el estudio de precios de transferencia. Además, ahora se exige la presentación de este reporte maestro, que básicamente es un reporte que mantiene información cualitativa, llámese de todo el grupo. En esta información cualitativa tengo que indicar cómo opero como grupo con todo el sistema de financiamiento, cómo opero como grupo con todo el tema de intangibles, dónde están ubicados los intangibles, si se cobran o no se cobran, ¿no? Cómo se cobran, cómo opero como grupo con todo el tema de operatividad misma de mi negocio, ¿no? Dónde están los centros de investigación, dónde están los centros de marketing, cómo se desarrolla el grupo en sus operaciones rutinarias. Eso es lo que dice el reporte maestro, y el reporte país por país da información cuantitativa del grupo, de cuánta rentabilidad, cuántos empleados. Ahora vamos a ver un pequeño casito al respecto. Siguiente. Hay, obviamente, en nuestro país, hay requisitos para la presentación de estos reportes. El reporte local se presenta, la presentan las empresas que han tenido ingresos que superen los 2.300 UITs, perdón, que más o menos son $2.800.000 anuales aproximadamente. Para el reporte maestro tiene que superar 24 millones y medio, más o menos, anuales de ingresos. O sea, las empresas más grandes son las que están obligadas a presentar reporte maestro. Y para el reporte país por país, esto es como grupo a nivel mundial, tienen que superar, entiendo, 700 millones de dólares más o menos de ingresos, ¿no? Si como grupo, todo el grupo supera esa cantidad, se obliga a presentar ese reporte país por país. Entonces, siguiente, por favor, para ir avanzando rápido, se nos está acabando el tiempo. Bien, rápidamente vamos a pasar a hablar sobre este reporte país por país, ¿no? Como les decía, hoy es un intercambio de información automática. Quiere decir que uno acá no se entera, pero el fisco está recibiendo anualmente esta información del reporte país por país. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo lo usa? Un poquito el ejemplo nos va a ayudar a entender lo valioso de esta información. Siguiente, por favor. Este es el formato. Este es el reporte país por país. No entrega más. Entrega información sobre ingresos, ¿no? Entrega información sobre resultados de la empresa, entrega información sobre el número de empleados, sobre presencia de activos tangibles, ¿no? Que la empresa mantiene. En términos generales es así. Cada línea es el resultado por país, no por empresa. O sea, si yo tengo 3 empresas en un país, entrego el resultado acumulado de esas 3 empresas, ¿no? Entrego el resultado acumulado del país. Siguiente, por favor. Y creo que esta se ha repetido. Ahí está. Y este es un pequeño caso de un grupito cuya matriz está en Bahamas, operan en 4 países a nivel mundial, y presentaron, es una empresa que se encarga de la distribución de bicicletas de alta gama a nivel de Europa, y tiene una serie de empresas de soporte en Perú, Costa Rica. En Bahamas tiene los intangibles, ¿no? Bahamas básicamente no tiene operatividad, ¿no? Pero es la dueña, digamos así, del intangible, el desarrollo. Y entonces vamos a ver un poquito qué es lo que pasa. La siguiente, por favor. Ella presenta un reporte país por país más o menos así, como grupo.
y como ustedes ven, o sea, ahí los datos me llevan a identificar cosas como, por ejemplo, en Bahamas, el número de empleados, que es la penúltima columna, el número de empleados es 9, es de 9, o sea, son muy pocos empleados. En Bahamas las ganancias son altas comparado con los ingresos, ¿no? Y eso lo vamos a ver más claramente en en los siguientes cuadros. Por favor, la siguiente. Entonces, a partir de un pequeño análisis de ratio financiero, uno puede ver, por ejemplo, acá, que los ingresos sobre el número de empleado, que es, son las barras azules, claramente saltan a nivel de Bahamas, ¿no? Las utilidades entre el número de empleados, que son las barras plomas en el cuadro abajo, también salta a nivel de Bahamas. Y por último, la utilidad entre ingresos, que es un ratio financiero bien interesante, ¿no? Que es el que mide margen operativo, margen neto, salta a nivel de Bahamas. Quiere decir que genera mucha utilidad, tiene muy poco costo, porque casi todo su ingreso se transforma en utilidad, ¿no? Entonces, este tipo de resultados llaman mucho la atención. Y sí es verdad que los fiscos no pueden utilizar esta información para a partir de ahí concluir que hay un problema de precios de transferencia, sí lo pueden utilizar como herramienta para empezar a investigar. Entonces, un reporte como este ayuda al fisco a investigar todas las operaciones que se tengan con Bahamas y a desconfiar de las operaciones con Bahamas y empezar a exigir mayor información de fehaciencia de que esas operaciones con Bahamas están a valor de mercado. Entonces, ese es el tipo de manejo que este tipo de información novedosa da, ¿no? Y que ayuda al fisco a mantener una idea global de lo que puede estar ocurriendo con las operaciones de precios de transferencia del grupo. Siguiente, por favor. Creo que ahí con eso terminamos esta parte, ¿no? Esta es ya una explicación de lo que cada país hace. Entonces, la idea finalmente con los reportes locales es que ellos son más exigentes en entrega de información y con ello tenemos un fisco que cada vez se está preparando más para poder hacer uso de esta información y poder ser más eficiente también en sus controles y con ello sus casos de fiscalización, llevarlos entre comillas con éxito en la medida que tratan de encontrar elementos que le ayudan a concluir, ¿no? Que cuando hay problemas de precios de transferencia. Entonces, dicho eso, lo que vamos a hacer en los minutos que nos quedan es mirar algunos casitos de fiscalización ya ocurridas. Estos casos de fiscalización lo que tienen es un pronunciamiento de tribunal fiscal. Y como tienen pronunciamiento de tribunal fiscal, obviamente ya son casos que partieron hace mucho tiempo, ¿no? Han seguido todo el proceso. El proceso es gerencia de fiscalización, luego la gerencia de fiscalización, gerencia de reclamos en SUNAT, y luego la gerencia de reclamos en SUNAT pasan a tribunal fiscal, y ahí está. Estas son las resoluciones de tribunal. Obviamente después de tribunal todavía hay la opción de ir a Poder Judicial y varios de estos casos se encuentran ahí en la actualidad. Entonces veamos cómo va la tendencia de la autoridad tributaria en fiscalización en el Perú rápidamente. La siguiente, por favor. Empezaríamos diciendo que la SUNAT, el área de precios de transferencia de SUNAT, o la gerencia de Fiscalidad Internacional y precios de transferencia de SUNAT, es una de las pocas dentro de SUNAT que hace gestión de riesgo. ¿Y qué significa hacer gestión de riesgo? Que evalúa con una serie de documentos que tiene, la SUNAT tiene una base de datos muy grande de cada uno de los contribuyentes, a partir del análisis de la información, de la revisión de estos reportes, ¿no? Y de de las declaraciones juradas, los estados de ganancias y pérdidas, etcétera. Con toda esa información se fija una idea del contribuyente a partir del cual empieza a buscar si es que amerita o no un proceso de fiscalización. Entonces, algunas pautas que toman en consideración para poder hacer esos análisis son los que acá están mencionados, ¿no?
Por ejemplo, si no se presenta la declaración jurada del reporte local de precio de transferencia, llama la atención, dicen, bueno, no lo han presentado porque tiene problema de precio de transferencia, que no han tenido cómo cerrarlo, entonces voy a ver qué cosa le pasa. ¿Son indicadores que llaman la atención? ¿Son indicadores de alerta roja? Sí. ¿Y que pueden gatillar un proceso de precio de transferencia, de fiscalización en precios? Sí. Por eso es bien importante cumplir con las fechas, no solo por las multas, sino porque puede gatillar una fiscalización de repente, simplemente sin tener ningún motivo, porque hay muchas empresas que se les pasa la fecha, no le toman mucho apuro a esto y pueden acarrear con ello un proceso de fiscalización sin darse cuenta, ¿no? Luego está el tema de reestructuraciones corporativas. Obviamente, cualquier proceso de reestructuración, hoy el reporte local tiene que informarlo, y como lo informa, la SUNAT le toma doble peso a los procesos de reestructuración, porque muchas veces estos procesos de reestructuración no están bien hechos, y cuando no están bien hechos pueden generar problemas de precios de transferencia, ¿no? Entonces, luego están las compañías con pérdidas recurrentes. Obviamente, una compañía que continuamente tiene pérdidas o baja rentabilidad es una compañía que va a llamar la atención. La conclusión de SUNAT es que esas bajas rentabilidades se deben a operaciones convinculadas, así que la va a mirar con esos ojos y va a ver si a partir de ahí empieza una fiscalización. Luego están los cambios recurrentes en las políticas de precios. Si yo un año muestro un reporte local con un método y el otro año cambio de método, ¿no? Estoy dando pie a que no lo observen, porque pareciera, la SUNAT puede sospechar que estoy acomodando el método que más conviene para demostrar que está valor de mercado cuando en verdad no lo está. Entonces, esas operaciones van a ser vistas con otros ojos. Siguiente, por favor. Sí, y aquí hay otros elementos, bueno, reestructuraciones a todo nivel, ¿no? Luego están las transacciones con entidades radicadas en paraísos fiscales. Obviamente siempre los paraísos son elementos fundamentales de análisis para la SUNAT, porque sospecha que hay una natural motivación por tratar de dejar mayor rentabilidad en el paraíso fiscal. Luego están las inconsistencias entre los contratos y las transacciones efectivamente realizadas. Esto es más difícil detectarlo. Esto ya se detecta en un proceso de fiscalización misma, ¿no? Entonces, pero también es un elemento que la SUNAT va a evaluar cuando lo haga. Y luego está la reorganización de un grupo económico, compraventa de intangibles o acciones. Eso va a estar inmediatamente revisado por la SUNAT y ha sido parte en materia de fiscalización en los últimos años, ¿no? O sea, muy fuertemente parece ser que hay un grupo fuerte de conocimiento de este tipo de operaciones financieras dentro de SUNAT, que son los que revisan estas operaciones. Nosotros hemos asesorado varios de estos procesos de fiscalización y la verdad que son bien complejos y requieren de todo el expertise necesario y requieren que los tributaristas nos hagamos también especialistas en finanzas para poder de esta manera soportar adecuadamente un proceso de fiscalización de ese tipo, ¿no? Entonces creemos que aquí vamos a seguir avanzando cada vez más con un mayor nivel de expertise, de un fisco capacitado, y por tanto tenemos que prepararnos desde el otro lado para poder atender correctamente todos estos procesos. Siguiente, por favor. Entonces, dicho esto, yo creo que lo voy a dar paso a Fío para que me ayude ya un poquito relatando todo este tema de los plazos de duración de los procesos de fiscalización de precios de transferencia. Listo, Tania, muchas gracias. Bueno, antes de pasar a los casos, es un poco importante mencionar cuál es el contexto de las fiscalizaciones tributarias a nivel de precios de transferencia. Y bueno, y el aspecto más relevante es que como ocurre en la mayoría de fiscalizaciones, uno tiene el plazo de un año para que la SUNAT le pueda requerir información, le pueda requerir que presente sus respuestas o explicaciones a las operaciones que ha realizado. El principal problema a nivel de precios de transferencias es que está contemplado expresamente que las fiscalizaciones a nivel de precios de transferencias no se les aplica el plazo de un año para las fiscalizaciones
integrales para las fiscalizaciones definitivas, y tampoco se les aplica el plazo de 6 meses para las fiscalizaciones parciales. Entonces, ¿esto qué genera? Genera que en la práctica, al día de hoy, las fiscalizaciones de precios de transferencia terminan durando muchos años, ¿no? En el día a día nosotros podemos tener fiscalizaciones que vienen desde el año 2019 hasta de años anteriores, ¿no? Lo que no es común a nivel de otras fiscalizaciones donde la administración tiene un año para requerir la documentación, concluye ese año y pasan algunos meses y ya se está cerrando la fiscalización. A nivel de precio de transferencia, podemos estar en este proceso de responder a los requerimientos de la administración tributaria por mucho tiempo. Entonces, según la legislación actual, el único límite para que la administración tributaria pida la documentación es el plazo de prescripción. Y el problema con el plazo de prescripción es que en las fiscalizaciones definitivas, cada notificación de cada requerimiento o cada pedido de documentación interrumpe y reinicia el plazo de prescripción. Entonces, eso hace que al día de hoy uno pueda terminar teniendo una fiscalización, por así decirlo, eterna de precios de transferencias. Claramente no es lo óptimo, no debería pasar, pero lo que sí tenemos en el día a día es que las fiscalizaciones de precios de transferencia están durando mucho más que un año. Hasta, yo podría atrever a afirmar que es entre 3 aproximadamente, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, ahí vamos a explicar algunos casitos resueltos por el Tribunal Fiscal. Ahí te cedo la palabra, Tania. Sorry, ya, no encontraba la cámara, ya. Entonces, empecemos con este primer caso. Este es un casito de una empresa cuyo el accionista A, ¿no?, hizo un contrato de cesión de derecho de uso de marca, ¿no?, a la empresa A, que fue fiscalizada por SUNAT. A partir de esta fiscalización que se dio el año 2015, la SUNAT reparó la deducción de regalías, ¿no?, pagadas por esta empresa a sus accionistas. Y los elementos que se pusieron a colación muestran que por primera vez la SUNAT sí exige que no solo se demuestre la propiedad legal del intangible, sino también la propiedad económica. Y esto es un cambio bien importante. La siguiente, por favor, Fio. ¿Por qué? Porque la norma, ahora, o la OECD, ha establecido que las empresas tienen que tener claro con el tema de intangibles que existe un concepto de propiedad legal y que existe un concepto de propiedad económica. El concepto de propiedad legal tiene que ver con quien tiene inscrito las marcas, ¿no?, a nombre de quién están inscritas legalmente, pero el concepto de propiedad económica, que hasta ese momento no se había evaluado, tiene que ver con quien desarrolla, explota y hace crecer a la marca. Entonces, tener la propiedad legal no da derecho al cobro de una regalía. Tener la propiedad económica es la que da derecho al cobro de la regalía, de acuerdo a las últimas recomendaciones de la OCDE. Entonces, esto es novedoso, hoy lo ha recogido la SUNAT a partir de esta fiscalización 2015, y Tribunal Fiscal está concluyendo que la propiedad económica sí es un elemento importante en la determinación de valor, ¿no?, porque básicamente lo que dice es que no se ha demostrado. No sé, ahí tienes la siguiente, por favor, un poquito para ver las conclusiones del caso, ¿no? Lo que dice es que, de alguna manera, el contribuyente no ha demostrado que esta marca haya generado beneficios, o sea, mejor dicho, que esta marca haya sido elemento clave para la determinación de valor de la compañía, ¿no? Que la compañía tenía que demostrar que a partir de la explotación de esta marca ella había generado un beneficio económico, y que finalmente no encuentra
de la información presentada, dice que no se aprecia que el uso de la marca haya constituido un elemento clave para la adjudicación de nuevos proyectos. Esa es la conclusión del Tribunal Fiscal, y con ello lo que tenemos es un caso en el cual la deducción del gasto no va a ser permitida cuando no demostremos que hay un beneficio económico en el uso de la marca y que hay una propiedad económica, digamos así, en el tenedor de la marca, en este caso el accionista, ¿no? Que es el que detenta la propiedad legal y también tiene que demostrar que hay una propiedad económica que es la que está traspasando a la compañía, y que esta propiedad económica traspasada a la compañía se concreta en determinación de un mayor beneficio que la compañía tiene por el uso y explotación de esta marca. No sé si ahí tienes algún comentario adicional, Fío. Sí, ahí me gustaría complementar señalando que lo interesante de esta resolución del Tribunal Fiscal es que el tribunal analiza la causalidad, que es un elemento específico de renta, ¿no? Que no tiene, por así decirlo, una incidencia directa a nivel de precio de transferencia, pero cuando analizan la causalidad para ver si es que la marca había estado vinculada a la generación de renta y mantenimiento de la fuente, es donde el tribunal termina haciendo este análisis, como señala Tania, del uso formal de la marca versus el uso, versus la propiedad económica. Y de hecho, todas las pruebas que presentó el contribuyente en su oportunidad para sustentar el gasto por regalías estaban más dirigidos a la propiedad formal. Por ejemplo, como se puede ver en la presentación, se demostró que el titular de la regalía tenía el contrato de regalía, el registro de la marca de la regalía, que había venido facturando, emitiendo facturas, y que asimismo el contribuyente había exhibido la marca por la que pagaba la regalía en sus hojas membretadas o en su local. Y para el Tribunal Fiscal eso no fue suficiente, porque esta marca no tenía un verdadero valor económico en el mercado, no terminaba generándole mayores ingresos por lo que representaba en el mercado, ¿no? Entonces, aquí, a pesar que no fue un análisis de precios de transferencia, el tribunal se inclina a ver a la marca más allá, dar un paso más adelante y no ver las regalías únicamente como los había estado evaluando hace varios años, ¿no? Sobre este tipo de propiedad formal, de que se cumpla con tener la propiedad legal y sobre la base de ello pagar una regalía, sino ahora, en virtud de esta jurisprudencia, ahora te va a exigir algo más, ¿no? Cómo esta marca realmente te beneficia a ti para obtener ingresos, y no solamente que estés pagando por el uso del logo. Sí, perfecto. Ahí creo, Fío, que tú sigues con el otro casito, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Entonces aquí un poco se resume lo que dice el tribunal, ¿no? Que el pago de regalías debe traer beneficios a la empresa, ¿no? Y siguiente punto, ya. Entonces, el siguiente caso es trata efectivamente de la emisión de notas de crédito, que es algo que ocurre mucho en la práctica en operaciones de empresas vinculadas. Entonces, en este caso teníamos que la empresa A prestaba diversos servicios de intragrupo a las empresas del grupo, ¿no? Logística, sistemas, información, recursos humanos, entre otros. Y como es común, al final del año siempre se hace una evaluación de si lo que se ha venido facturando está correcto o está correcto, ¿no? Entonces, hacia finales de año, la empresa determina que los servicios estaban sobrevaluados. Entonces, para ajustar esto y para que los servicios encontraran a valor de mercados, emite notas de crédito. La SUNAT hace una fiscalización a nivel de impuesto a la renta IGB y determina que la disminución de ingresos por notas de crédito no es correcta. Entonces, la relevancia de este caso es que a nivel de precio de transferencia es muy común que se produzcan estos ajustes al valor de mercado por notas de crédito antes de que culmine el ejercicio fiscal. Y siempre es muy recurrente
o siempre se nos pregunta, ¿qué es lo que debo tener para que esta nota de crédito no me sea cuestionada? Entonces, ante ello, en el caso concreto, la empresa, por un lado, soporta o sostiene la validez de su nota de crédito con el estudio de precio de transferencia, con el contrato de prestación de servicios, en el cual se señala que los servicios deberían estar dentro del valor de mercado, ¿no? Y que cualquier modificación sería acordada con las partes en base a una justificación razonable, para lo cual se suscribiría una adenda, ¿no? Entonces, por su lado, la SUNAT sostiene que no está justificada la emisión de las notas de crédito, que la modificación de los precios obligaban a que hiciera una adenda. Y asimismo que el estudio de precio de transferencia posterior a las notas de crédito y que no presentó ninguna documentación que demuestre que había algún tipo de reclamo por los precios que se habían estado facturando. En este caso, el Tribunal Fiscal concluyó que no se sustentó las comunicaciones con los clientes para modificar el precio inicialmente acordado al amparo del contrato, y asimismo concluyó que no se acreditó una sobrevaluación de los servicios, porque hizo observaciones al estudio de precios de transferencia que justificaba la emisión de las notas de crédito. Entonces, tomando en cuenta este caso, si nosotros lo aplicamos al día a día, ¿no? Lo que vamos a tener es que al finalizar cada ejercicio, cuando hayan operaciones entre partes vinculadas, se pueden hacer ajustes a través de emisión de notas de crédito, pero se va a tener que ser muy cuidadoso en la forma en cómo se documenta y se guarda la documentación que permita, en caso de una fiscalización futura, sustentar que estas notas de crédito están bien emitidas, ¿no? Si tomamos en cuenta todo lo que cuestionó la Administración Tributaria en este caso, en primer lugar, se tendría que contar con una adenda al contrato, se debería existir documentación que demuestre que hubo una negociación previa entre las partes vinculadas o comunicaciones entre las partes vinculadas que demostraran la intención de cambiar o disminuir los precios, ¿no? Que esto está generando algún tipo de problema operativo en las compañías que amerita o les genera la necesidad de cambiar el estudio de precio, cambiar el precio, ajustando vía notas de crédito. Tercero, que se debe tener un estudio o un informe de precios de transferencia previo a la emisión de las notas de crédito para poder sustentar que estas fueron las razones por las que se emitieron, ¿no? Entonces, esta jurisprudencia es muy importante y que nos da luces a nivel de la práctica en precio de transferencia a determinar cómo se pueden hacer estos ajustes al final del ejercicio para ajustar los servicios entre grupos a valor de mercado, y que luego las notas de crédito, que es la vía tributaria y formal por la cual se hacen estos ajustes, no sea luego cuestionada por la SUNAT por no cumplir con las formalidades necesarias. Gracias, Fío. Vamos a presentar otro casito. Este caso cuestionó varios temitas, ¿no? Este es un caso donde tenemos una empresa que importa productos farmacéuticos de su vinculada, no era vinculada, era una empresa radicada en un territorio de baja o nula tributación, y lo que hacía era vender estos productos farmacéuticos a clientes en el mercado local, ¿no? Entonces, lo que hace la SUNAT en una fiscalización del año 2009 es observar la baja rentabilidad de la empresa ganada en Perú, ¿no? Y con ello lo repara por problemas de precios de transferencia, cambiando el método de determinación de valor de mercado, indicando que el método que había aplicado la empresa, que era el método de precio de reventa, no era el más apropiado. Entonces vamos viendo cómo se desarrolló este caso. Entonces, lo primero es que el contribuyente señaló que no se debería utilizar normas de precios de transferencia para determinar un ajuste fiscal,
cuando las razones por las cuales la empresa había perdido plata o había generado poca rentabilidad eran razones de mercado. Entonces decía, yo te he demostrado que mi baja rentabilidad se ha debido a razones de mercado, por lo tanto, tú no puedes utilizar las normas de precios para determinar algo diferente. La SUNAT lo que le dice es que las operaciones son con su proveedor uruguayo y que se encontraban entonces dentro del ámbito de aplicación de las normas de precios de transferencia. Si se encuentran dentro del ámbito de aplicación de las normas de precios de transferencia, la SUNAT tiene derecho, dice, de determinar el valor de mercado de acuerdo a las normas de precios de transferencia y con ello hacer la acotación fiscal, ¿no? Entonces, la posición del Tribunal Fiscal obviamente es la misma que la SUNAT, dice, esta es una operación sujeta a normas de precios de transferencia, si está sujeta a normas, como concluye el tribunal, tú mismo has dicho que está sujeta a normas de precio de transferencia, tu contribuyente, porque en tus reportes locales tú declaras esta transacción como una transacción sujeta a normas de precio de transferencia, entonces la SUNAT tiene todo derecho a determinar valor de mercado con el método que ella considera más apropiado y en función de eso ver si ajusta o no. Entonces, las normas de precio de transferencia están bien aplicadas, ¿no? Ese es el primer comentario que el contribuyente hace a este reparo. El segundo ya tiene que ver con la aplicación misma del método. La siguiente, por favor. El contribuyente lo que dice es que el precio de reventa, es un método que analiza el margen bruto. Entonces, lo que hace este contribuyente es mira el margen bruto que él gana y lo compara con el margen bruto de empresas comparables, o sea, de otros distribuidores de productos farmacéuticos. Se dice, yo gano 20%, las comparables ganan de entre 18 y 25, por lo tanto, mi margen bruto está dentro del valor de mercado de las comparables, yo estoy, entonces, en mis operaciones de importación y reventa de productos, estoy ganando un margen bruto de mercado. ¿Qué le dice la SUNAT? No, le dice el precio de reventa no es el método más apropiado. Y la norma dice que te tengo que colocar el método más apropiado. ¿Por qué no es el método más apropiado? Le dice, porque tú no has logrado, dice dos motivos, porque no has logrado acreditar que la metodología contable que tus comparables siguen sea la misma que la que tú sigues. O sea que contablemente esto es un poquito más jalado de los pelos, o sea, pero la SUNAT lo coloca como argumento. Tú no has podido demostrar que la forma como segregan costos y gastos las comparables sean la misma forma, metodológicamente hablando, en la que tú has segregado costos y gastos. Entonces, ese es el primer argumento, creo yo, el más débil, porque en distribución, empresas de distribución, claramente el costo es el costo del producto que se compra para la reventa y ahí hay menos discusión en la metodología de segregación de costos y gastos. Sin embargo, lo puso sobre la mesa. Y el segundo motivo es que no pudo acreditar, el contribuyente dice, que las empresas comparables tengan los mismos esfuerzos, las mismas funciones que tenía el contribuyente. Porque le dijo, tú eres una empresa que tienes esfuerzos muy fuertes de marketing, tienes una fuerza de venta fuerte, haces gastos de publicidad a través de congresos, etcétera. Tus comparables, no visualizo eso en los comparables. No tengo forma de determinar si las comparables han hecho eso mismo que tú. Como no tienes forma de determinar los esfuerzos que las comparables tienen en gastos, en ventas, entonces ya no puedes evaluar los márgenes brutos, porque para evaluar los márgenes brutos tienen que tratarse de empresas totalmente comparables en funciones, digamos así, y riesgos, y tú no lo estás pudiendo acreditar. Por tanto, yo te elimino el precio de reventa como método más apropiado y establezco el método del margen neto transaccional. ¿Qué hace el método margen neto transaccional? Va a mirar el margen neto, margen operativo, llámese, antes que el margen bruto. Entonces, mirando el margen operativo, determina si se está valor de mercado o no. Entonces, la posición del Tribunal Fiscal es aceptar lo dicho por la SUNAT. Dice, el Tribunal Fiscal dice que el contribuyente mantiene funciones adicionales como parte integral de su estructura de negocios, tales como marketing, publicidad y promoción, y que no se puede probar si las empresas seleccionadas como comparables tienen la misma estructura de costos y gastos.
que la compañía analizada. Este es un elemento fundamental, porque las comparables, o sea, cuando uno busca comparables en el mercado a través de estas bases de datos que existen, uno puede encontrar información de empresas que cotizan públicamente y esa información seguro va a tener los estados financieros auditados con las notas a los estados financieros y las memorias y una serie de documentación adicional, pero incluso en esas condiciones es muy difícil que esas notas y esos documentos muestren si todas las funciones que este tipo de empresas comparables mantienen, ¿no? Y a nivel de márgenes brutos, ustedes coincidirán conmigo que las diferencias en funciones sí son significativas. ¿Por qué? Porque si yo tengo esfuerzos muy fuertes, digamos así, porque entrego productos a domicilio, ofrezco garantías y otro, todos esos gastos van a estar debajo de la utilidad bruta, ¿no? Entonces yo puedo tener unos gastos mayores que me van a generar una baja rentabilidad a comparación, o una menor rentabilidad a comparación de otras empresas que no tienen todos esos gastos, ¿no? Y que están más ligeras y que tienen mejor rentabilidad. Entonces, lo que dice la SUNAT y lo que dice la teoría es que cada vez que yo ofrezco mayores servicios, mi precio de venta es más alto. Mi margen bruto entonces va a ser más alto para soportar esos mayores gastos y generar un margen de rentabilidad de mercado. Entonces, si yo ofrezco mayores servicios, mi margen bruto más alto no se puede comparar con empresas que no ofrecen esos mismos servicios y posiblemente tengan márgenes brutos más bajos, porque tienen menos carga de gastos. Entonces, esa es la conclusión a la que llega SUNAT y el Tribunal Fiscal le da la razón a la SUNAT, con lo cual la aplicación del precio de reventa y esta comparación de márgenes brutos es muy peligrosa de hacer porque ya ha fallado el fisco, ha fallado el tribunal y ambos están de acuerdo que las comparables no tienen información suficiente para acreditar la comparabilidad a nivel de márgenes brutos. Y ese es un punto bien interesante que nos lleva a pensar hacia adelante en la aplicación de este tipo de métodos. ¿Ya? Y por último, lo otro que también es importante es la siguiente FIO, es que qué tipo de información damos como comparable. Y ojo acá porque este es una posible deficiencia que muchos estudios presentan. ¿Por qué? Porque nos basamos en bases de datos de información pública, pero hoy hay bases de datos que mantienen información que lo que hacen es seleccionar toda la información que les llega a la mano. Hay muchos países donde las empresas tienen obligación de entregar solo el estado de ganancias y pérdidas y el balance general por algún otro motivo, ¿no? Y que no tienen información pública disponible porque ellos no transan en bolsa, ¿no? Ningún activo. Pero esos datos del estado de ganancias y pérdidas y el balance general no son suficientes para comparabilidad. Entonces, muchas veces en las bases de datos está esa información y se utiliza esa empresa como comparable. Bueno, acá la SUNAT claramente en su descarte de empresas de comparabilidad se va eliminando a todas las empresas que no tienen sustento suficiente. O sea, hay empresas que incluso tienen información cuando uno las trata de ver, lo único que tiene es la descripción genérica de lo que ella es, pero no tiene ni página web, no tiene información suficiente contable, están en otro idioma, ¿no? Son empresas que son muy débiles para soportar la determinación de valor de mercado en un proceso de fiscalización. Y lo que ha venido haciendo SUNAT es eliminando esas empresas como comparables. Y eso me cambia fuertemente mi rango de mercado. Porque si mi rango de mercado me sacan 3 empresas de la comparabilidad, porque no tienen información suficiente, el rango resultado podría ser totalmente diferente y yo podría estar cayendo en un problema de precios de transferencia sin saberlo. Entonces hay que tener cuidado porque las bases de datos más confiables, llámese Osiris, Standard & Poor's, o sea, todas las que se usan, pueden tener este tipo de información porque es base de datos, presenta ahí todo. Y de ahí es el asesor el que tiene que ser cuidadoso en ver qué cosas selecciona.
Y es ahí donde se está cometiendo estos errores de no hacer una correcta selección en términos de empresas que puedan ser confiables para poderlas defender como comparables en procesos de fiscalización. Aquí el Tribunal Fiscal le da la razón a la SUNAT y le dice, estoy de acuerdo contigo que no tienen suficiente información estas empresas, que son débiles en poder demostrar que son comparables, por lo tanto, las dos empresas que eliminan la SUNAT de la comparabilidad son aceptadas como válidamente eliminadas por el tribunal. Entonces, ese es otro elemento interesante a tomar en consideración. Y ahí, no sé, de repente ahí muy rapidito, Fío, con esa, porque ya creo que nos quedamos con muy poco tiempo para las preguntas. Sí, un segundito. Entonces, este es el último caso en donde hay una compañía francesa que distribuye ropa que se fabrica en Perú, y la compañía peruana es la que es la fabricante, ¿no? Y esta vende y exporta las prendas a todas las compañías del grupo, ¿no? Entonces, esta compañía francesa le presta servicios de marketing a la compañía peruana, ¿no? Entonces, de manera muy general, lo que cuestiona en este caso la SUNAT es la causalidad del gasto, ¿no? Prácticamente dice que tú que el servicio de marketing no lo debería asumir la peruana, que es la fabricante, sino cada distribuidora en los países respectivos, que son los que venden los productos hacia afuera, y son ellas las que deberían asumir el servicio de marketing, ¿no? Y muy rápidamente el tribunal declara que cumple con el principio de causalidad. Sin embargo, ordena a la SUNAT que reliquide el monto, efectuando una asignación del gasto en función a las ventas realizadas por los productos de la marca. Entonces, lo que te está diciendo en este caso es que en este tipo de servicios intragrupo donde hay más de un beneficiario, ¿no? Si es una cadena de ventas, no es únicamente el gasto no se puede alocar o en la distribuidora o en la fabricante, sino que se tiene que alocar proporcionalmente en función a los ingresos. Así muy puntual para pasar a las preguntas. Listo, gracias a todos y quedamos abiertos para las preguntas. Hay varias en el chat, ahí no sé cómo lo hacemos. Camila, tú nos guías, por favor. Ok, doctora, le leo las preguntas, ¿le parece? Ya, porque ahí no sé dónde empezamos. Ya. Sí, a ver. Comenzamos con Miguel Calcina. Dice, en el servicio de intragrupo, para sustentar el gasto por servicio, el contribuyente tendrá que solicitar a su matriz el costo de sus servicios y cuál es el procedimiento. Sí, en servicios intragrupo, lo que tenemos que hacer es sustentar a la empresa prestadora del servicio, va a mantener una serie de servicios y obviamente una serie de servicios brindados a diferentes compañías. Lo que tiene que hacer esa empresa, si es una empresa que está aparte hay dos formas de brindar servicios intergrupo. La empresa más grande del grupo, que es la que tiene mayor soporte administrativo, a veces dentro de sus funciones brinda servicios a sus vinculadas. Esa es una forma. La otra es que se crea una empresa aparte especial para ahí colocar a todo el personal que va a brindar servicios al resto del grupo. Entonces, sea una u otra forma, el sistema, el mecanismo es similar. La empresa tiene que alocar a través de drivers, y es conveniente usar drivers porque es la manera más fácil de acreditar confiablemente cuánto es lo que debería cobrar a cada vinculada. Acreditar a través de drivers, llámese contabilidad, ¿no? Número de transacciones emitidas, facturación, número de facturas generadas, sistemas, número de usuarios, etcétera. A través de drivers, el que sea más conveniente, el que represente mejor el esfuerzo, alocar los costos y gastos del personal que está prestando esos servicios, ¿no? Esos costos se alocan entre todas las empresas y se tiene que entregar esa información como sustento para que las empresas que pagan por ese servicio puedan acreditar que ese pago que han hecho
está bajo las normas exigidas por la ley y por lo tanto es deducible. Entonces, eso es lo que diría. Ese sería el procedimiento regular que aconsejamos seguir. Okay, Ahí, claro, ok, doctora. Sifat nos pregunta, buen día, ¿hay algún formato que deba tener el test? Ay, perdón. ¿cuál test? El test de beneficio. Sí, mira, el test de beneficio, la norma ya establece un formato especial que se tiene que cumplir con lo mínimo que debería contener. Y este test de beneficio año a año se tiene que hacer. Está reglamentado el formatito. Sí, él también nos dice, el análisis del reporte local debe contener la segmentación por unidad de negocio para analizar las transacciones si es que la compañía solo tiene una operación, distribución. El reporte local analiza por tipo de transacción, ¿no? Se va a determinar. En este caso, si lo único que hace es distribución, debería tener esa función de distribución y la transacción es distribución de los productos que se adquieren de la vinculada, yo diría que esa sería la única operación a analizar. Si tuvieran dos funciones, ¿no? Manufactura y distribución, tendría que dividir el reporte local en ambos tipos de operación, ¿no? Y analizar cada uno por separado, porque cada uno va a presentar sus riesgos y funciones diferentes. Ok, doctora. Antonio Zamora nos dice, consulta, si pretende modificar la tasa de regalías que pago a mi matriz, ¿es suficiente con una adenda de contrato y un análisis enfocado en el mercado de mi matriz o se necesita algún soporte adicional regido bajo la OCDE? Para las regalías, yo lo que recomiendo es que si vamos a cambiar la tasa de regalía, tenemos que primero tener un soporte de por qué lo vamos a cambiar, ¿no? Obviamente la tasa de regalía a cambiar tiene que ser de mercado. Suponiendo que es de mercado, la pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es el justificante de estar ahora pagando una menor regalía o mayor regalía a la que venía pagando antes. Ese punto tiene que tener económicamente un sustento para evitar ahí cualquier nivel de contingencia, porque la determinación de valor de mercado de las regalías es una línea bien delgada, compleja, que puede ser fácilmente cuestionable, ¿no? Y para que no sea cuestionable, los sustentos económicos terminan siendo fundamentales. Ok, doctora. Sifat nos pregunta, por la RTF 06144 del 2019, ¿qué ocurriría si se tiene pérdidas en una unidad de negocio por elevados gastos administrativos? ¿Cómo defender la posición si SUNAT quiere reparar por el segmento de pérdidas tomando en cuenta que estas pérdidas se dan por los gastos administrativos, como planilla o marketing, y no por temas de precios de transferencia? Claro, a ver, las pérdidas por marketing, por operaciones con terceros independientes, que es un poco la preocupación que tienes, o sea, la pregunta es qué es lo que provoca las pérdidas, porque si lo que he hecho es todos los años ganar 5%, digamos así, de margen operativo, y este año gané 0% porque dupliqué mi planilla, y a años anteriores no la había duplicado, ¿no? Este año dupliqué mi planilla porque a partir del año que viene voy a crecer en ventas 100%, no sé, por poner cualquier ejemplo. Entonces, sí luce efectivamente una razón válida de negocios este hecho. Sin embargo, tengo que presentar pruebas que económicamente hagan sentido de respecto a este cambio que he tenido de mayores ventas, de mayores operaciones de gastos con terceros o de aumento de planilla, ¿no? Porque la SUNAT podría querer revisar, y ahorita estamos en un proceso de fiscalización similar, donde hay una fuerte caída en ventas que genera la pérdida,
¿no? Que genera la pérdida de la compañía, y que obviamente esto debido a que los costos fijos, o sea, los gastos de planilla, por ejemplo, no se ajustan con la misma proporción, y las empresas muchas veces ni las quieren ajustar pensando que es simplemente un evento temporal esta caída de ventas, ¿no? Entonces se generan las pérdidas en un determinado ejercicio por una caída de ventas, pero la SUNAT va más allá. Y la SUNAT lo que quiere es que le demuestre por qué no pude ajustar, que le demuestre por qué la caída de ventas en verdad fue por un factor de mercado y no por negligencia o por algún factor interno. Quiere la razonabilidad económica de toda la operación, ¿ya? Entonces, por más que uno, yo creo que sí puede encontrar elementos de defensa cuando para ir a otro nivel, tribunal fiscal, si no nos da, no nos da la razón la SUNAT, ¿no? Podemos encontrar elementos de defensa para sustentar que mi baja rentabilidad se produce debido a incremento en mis operaciones con terceros. Creo yo que sí tenemos que tener todo el sustento económico de cara a demostrar que fueron todas razones exógenas, ajenas a mí, las que generaron ese resultado, ¿no? Extraordinario. Ahí no sé, Fío, si tú quieres opinar algo. Es como lo has mencionado, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos en tener la documentación de sustento que demuestre cómo los gastos de alguna forma se han mantenido estables, o que en verdad en la evaluación contable lo principal que mueve la rentabilidad operativa se da por gastos entre no vinculadas, ¿no? Y eso es documentariamente un poco difícil de probar, pero se tiene que armar a cada caso concreto, ¿no? La siguiente pregunta es de Miguel Calcina. Nos dice, ¿cuáles son los métodos utilizados para evaluar los precios de transferencia para una empresa industrial, comercial y servicios? En realidad es el método más apropiado. No hay un método en específico para un tipo de empresa. Hay métodos que se van a elegir de acuerdo a las transacciones que la empresa tenga. Si yo tengo en el sector operaciones exactamente iguales con vinculadas y con terceros, me va a aplicar un método de comparación de precios, por ejemplo, y en base a eso, si es que no me aplica comparación de precios, va a ser comparación de márgenes internos, y si no, comparación, margen operativo general. Pero el método no es propio de un sector. Es por el tipo de operaciones y el tipo de documentación de prueba que la empresa mantiene. Ok, doctora, tenemos a dos personas que han levantado la mano. Vamos a iniciar con Miguel y luego continúa Nancy Flores. Estimado Miguel, puede activar su micro. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, Sí. estimado. Ya, tenía un par de consultas, ¿no? La primera es que usualmente siempre había una lista de paraísos fiscales muy específica, ¿no? Después, más adelante salió una norma en la cual decían que había países con regímenes especiales, algunos con tasa de impuesto a la renta cero y otros con una tasa baja, ¿no? Entonces, esos países con esos regímenes especiales, ¿se incluyen en esa lista o están en otra lista? Porque, ¿cómo es eso? ¿Están aparte? ¿En esa lista están todos los usuales y los con los regímenes de renta bajos? No hay ninguna lista. A ver, claro, la norma ha establecido últimamente que no solo entran dentro de precios de transferencia, entre las obligaciones de precios de transferencia, las operaciones con paraísos fiscales, ¿no? Sino que ahora también entran las operaciones con países de baja, con territorios con regímenes especiales, ¿no?
No tengo así exactamente la indicación de la norma, pero en la práctica, cuando se dio esto, nosotros consultamos mucho con SUNAT al respecto, y SUNAT no ha podido dar una lista de qué países serían ellos, con lo cual la verdad que genera una suerte de inestabilidad, porque además la norma establece una serie de criterios para reconocer cuándo el territorio cumple con estos requisitos. Y esos criterios obligan a uno tener conocimiento de cómo está cada uno de estos, países ubicado, ¿no? Cuál es el régimen tributario de cada uno de estos países para ver si calzan dentro de los requisitos que la norma establece. Entonces, ante ello la SUNAT dijo que, igual que el caso de los paraísos fiscales, iba a dar una relación tentativa de países que cumplirían con estos requisitos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha dado, y hasta la fecha yo te diría que en la práctica no he visto que dentro de los reportes locales se estén documentando o haciendo estas evaluaciones respecto a este tipo de operaciones, y creemos que la SUNAT tampoco le ha tomado mucho peso hasta el momento, pero sí está en la ley, y uno en estricto debiera ver a todas sus vinculadas del exterior y uno a uno revisar si ese territorio cumple con los requisitos, o mejor dicho, las vinculadas de todas maneras entran dentro de normas de precio de transferencia. Debiera revisar sus operaciones con terceros y ver si los países donde estos terceros están cumplen con algunos requisitos que la ley establece, motivo por el cual, a pesar de ser terceros, esa operación entraría dentro de las normas de precio de transferencia. En estricto se tendría que hacer eso, no ha ocurrido en la práctica, porque es muy complejo, difícil de hacer. La SUNAT no ha incidido en ello y estamos ya años con este tema ahí en la mesa sin poderle dar un camino de solución. Correcto. Y la segunda consulta, y con este término, es, se ha hecho un estudio de precio de transferencia respecto a venta de maquinaria que, digamos, la vinculada A hizo a su matriz, ¿no? Entonces la matriz ha hecho un estudio de precio de transferencia, ¿no? Con toda la operación de la compra de las máquinas, ¿no? El monto de ventas ha excedido el límite tanto en la matriz como en la vinculada, con la subsidiaria, ¿no? La pregunta es, si en la matriz ya está el estudio de precio de transferencia de esta operación, en la subsidiaria también se tiene que hacer este estudio, teniendo en cuenta que esa subsidiaria ya estaba con operaciones paradas y la única operación que ha hecho ha sido esta venta de maquinaria. ¿También requiere hacer un estudio de precio de referencia o se sustenta con el estudio de la matriz? O sea, si la matriz está en otro territorio fiscal, posiblemente ese reporte local tenga exigencias diferentes. Si es que la subsidiaria está dentro de los requisitos que obligan, en este caso en el país, en Perú, tener un reporte local, ese reporte local tiene que hacerse bajo las exigencias de la legislación peruana, con lo cual sí sería diferente. Sin embargo, puede traer el mismo análisis económico, si es una operación ida y vuelta, son las dos caras de la misma moneda. Podría utilizar el análisis económico de la otra para con eso armar su reporte local, pero tendría que estar customizado a las exigencias del mercado, de la legislación peruana. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias por la excelente presentación. Sabemos que hay más consultas, pero sin embargo el tiempo nos gana. Gracias nuevamente, Tania. No sé si tienes algunas palabras de despedida. No, agradecerles a todos, agradecerle nuevamente a Quantum por la oportunidad de estar con ustedes, ponernos a disposición. Ahí está, no sé si apareció nuestro email, algo, no, creo que no, pero estamos, estamos a disposición por cualquier consulta que quieran hacernos, másvalue.pe, para todos. No aparece mi email, ya. Pero quedamos a disposición a través de tu intermedio para poderlos apoyar en lo que sea, en lo que sea necesario, en lo que gusten.
Sí, de todas maneras, muchas gracias. Es más, ahí los chicos ahora van a escribir tu correo en el chat para que te contacten directamente, si es que, porque hemos visto que hay algunas preguntas que se han quedado en el aire, pero lamentablemente el tiempo nos gana y no podemos responderlas más. Ahora el staff va a escribir en el chat para las personas que desean más preguntas, desean más consultas, el mail de Tania para que les responda y estén en contacto. Eso, el mail mío y el de Fiorella, si gustas, el de Fiorella es Sí. fiorella.chu igual @masvaluo.pe. Los dos mails y estamos a disposición para atender las De consultas. todas maneras. Ya. Listo, Tania, Quedamos gracias. así. Gracias también. Un Muchas gusto. gracias. Salimos. Y antes Ya. que las participantes se vayan, tenemos un par de temitas que decirles. Les presentamos nuestro cronograma del mes. Este es nuestro cronograma del mes de los cursos que van a haber en junio. Vamos a tener el curso de errores frecuentes en las fiscalizaciones de operaciones con no domiciliados, la transformación digital de SUNAT y controversias en la utilización de medios de pago. Si es que ustedes desean, pueden escanear estos códigos QR y les va a llegar directamente a la información más completa de cada curso, ¿no? Entonces, aquí está toda la información. Asimismo, también comentarles que si ustedes deciden animarse a ser nuestros suscriptores y vivir este tipo de charlas, literalmente semanales, y tener más acceso a más de 100 cursos disponibles de toda nuestra biblioteca, y hasta asesorías personalizadas y más beneficios, por favor no duden en contactarse con nosotros, en ser nuestro suscriptor. Tenemos un precio especial para todos ustedes que han estado con nosotros. Aquí escaneando este QR también pueden conocer los beneficios de las suscripciones. Y el staff acaba de escribir un link directo al WhatsApp, a su WhatsApp, por si ustedes desean adquirir este plan de suscripciones y vivir semanalmente este tipo de cursos, de programas y de talleres, ¿no? Entonces, y bueno, por último, invitarlos a que si es que quieren recibir novedades diarias, alertas diarias, novedades literalmente diarias, los animamos a que se suman a nuestra comunidad en Telegram. En esta comunidad Quantum Consultores y Quantum Escuela de Negocios dedicamos a informar diariamente y en tiempo real a todas las personas que pertenecen a nuestro Telegram, a nuestro canal de Telegram. Entonces, si desean unirse, pueden hacer clic también en el chat, en el link que han puesto, y también, o escanear su QR que les va a llevar directamente a nuestro Telegram. Entonces, nada, muchas gracias. Aquí ya hemos colocado los mails de Tania Quispe y Fiorella Chu en Más Value, por si es que ustedes tienen alguna duda específica, no duden en contactarse con ellas, o también lo pueden hacer a través de nosotros. Y para las personas que nos preguntan acerca del material y la grabación, no se preocupen, se los vamos a enviar al mail que ustedes han registrado. En el transcurso de mañana máximo ya está todo en sus bandejas, o también va a estar en nuestras redes sociales. Entonces les pedimos que estén súper atentos. Entonces, listo, muchas gracias, nos vemos en nuestra próxima edición, y estén atentos a nuestras redes y a nuestro Telegram, que siempre ponemos novedades. Hasta luego, cuídense. Joana, disculpa, el link de registro para los miembros del Colegio de Contadores de Cajamarca lo encuentran en nuestro chat. Sí, exacto. Para los miembros que pertenecen al Colegio de Contadores de Cajamarca, van a escribir aquí un chat, el link para que ustedes registren y convaliden sus horas. Listo, gracias, hasta luego.